Vamos a orar por nuestro país. Sabe que en este momento se han cerrado las urnas y hay un destino. Hay 15.600 funcionarios que van a ser elegidos, entre concejales, representantes a la asamblea, gobernadores y alcaldes. Y sabe usted lo que la Biblia dice, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y vamos a orar porque hayan justos y justificados, y que como fuera que dentro de 4 años tuviéramos buenos candidatos creyentes. Anhelamos con los hermanos de Canadá empezar a desarrollar algo aquí que se llama escuela de gobierno, y todos aquellos que son llamados a ejercer cargos públicos, hermanos, podamos capacitarlos durante 4 años. Yo lo creo. Yo creo que la próxima vez que yo llegue sufragio, yo lo vaya a hacer por un hermano, porque pondremos por jefe nuestro un hermano, uno que pueda leer la Biblia todos los días de su vida, uno que aprenda a temer a Dios y respete al Señor, y no el menos malito. Empieza uno a decir, pero este no es como tan. Vamos a creerlo que Él sí lo va a hacer, no porque no los hayan, seguramente hay gente temerosa del Señor. Padre, yo quiero orar a favor de nuestro país y quiero declarar en el nombre de Jesús que tú impides la reunión de gente armada, que todo el que quiera sabotear, Señor Dios mío, que todo el que quiera interrumpir, que todo el que quiera, Señor Dios poderoso, traer corrupción, tú hoy, Señor Dios mío, por tu Espíritu Santo le redarguyes, Señor. Yo quiero orar en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, para que tú, Señor, defiendas al débil, al necesitado, para que tú abatas al orgulloso, al soberbio, al altivo, y honres al humilde, Señor. Lloro porque por amor a tu nombre, Señor Dios mío, hagas cosas sobrenaturales. Oro, Señor Dios mío, porque el corazón de los reyes está en la mano del Señor y tú lo inclinas a lo que tú quieres. Señor, yo quiero pedirte que gobiernen los justos. Oro para que nuestros concejales aquí en Risaralda, los representantes a la asamblea, Señor. Oro también, Señor Dios mío, por nuestro próximo gobernador y nuestro próximo alcalde, para que tengan, Señor, respeto por ti. Oro por leyes basadas en tu palabra. Oro por un papel relevante de la iglesia cristiana en medio, Señor, de la administración pública, Señor. Oro por las escuelas de gobierno que tendremos, Señor. Oro porque pondremos por rey a uno que sea nuestro hermano, Señor, a uno que aprenda a respetar a Dios. Oramos, Señor Dios mío, para que los que lleguen y no te conozcan, tú les coloques funcionarios, tú les coloques, Señor Dios mío, personas que les prediquen y les den testimonio, Señor. Padre, sana a nuestro país de la corrupción, sana a nuestro país de la politiquería, sana a nuestro país, Señor Dios mío, del clientelismo, Señor. Y haz, Señor Dios mío, que hayan justos que gobiernen, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Oro en el nombre de tu Hijo Jesús, porque tú eres quien pone reyes y quita reyes, Señor. Que así tú lo hagas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos hablado acerca de lo que es ser hijos, de lo que es ser ciudadanos, de lo que es ser sacerdotes y de lo que es ser embajadores. Hijos, ciudadanos, sacerdotes y embajadores. El miércoles compartimos algo que se llamó los diplomáticos del cielo, ¿cierto? Los que son diplomáticos, los agentes diplomáticos. Sí, y miramos lo trascendental que es la labor de un embajador, los beneficios, las inmunidades que se tienen, pero también la responsabilidad. Y hoy, según lo que la Biblia enseña, vamos a estudiar lo que es la monarquía divina. ¿La qué? ¿Cierto? La diplomacia, ahora vamos a hablar de la monarquía. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículos número 5 y 6. Me preocupa cuando veo gente que no toma apuntes. Me parece que se equivocan de iglesia a veces. Necesitamos ser estudiosos porque afuera hay un letrero que dice escuela bíblica. Y entiendo que cuando uno va a la escuela uno toma apuntes. En estos días estaba en una casa, estaba visitando unos hermanos y me alegró cuando dentro de lo que compartíamos yo cité alguna reflexión y la hermana cogió su cuaderno y volteó hasta que encontró la prédica. Dijo, sí, pastor, usted ese día predicó esto y esto. Y me alegró. Me alegró que los apuntes, ¿cierto?, los puedan estudiar. La Biblia habla de la iglesia de Berea, que cuando el apóstol Pablo enseñaba, ellos de muy buena gana escuchaban,
pero no se quedaban con eso, sino que iban a sus casas y corroboraban si lo que el apóstol les decía, si era verdad. Ahora, ya hay otro extremo donde la gente vive es comparando, y no se trata de eso, se trata de estudiar, de profundizar y de ser nobles. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, 5 y 6 habla de una condición que tenemos los hijos de Dios, los creyentes, y yo la quiero leer en el nombre del Señor. Dice: y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, el monarca, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Yo estoy ahí. ¿Y para qué nos amó y para qué nos lavó? Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es tu palabra, Señor. Ahora, reyes. Ya cuando uno piensa en reyes, lo primero que se imagina un señor grandote con un traje así, ¿cierto? Como medio vino tinto, una corona grandota, un cetro, haciendo lo que le parece. Ahora, eso cuando pensamos en reyes de la antigüedad, pero cuando pensamos en el concepto de reyes del cristianismo, se imagina usted un tipo en una camioneta de 150 millones, así todo embambado. Ese es un rey, hermano, porque el Señor nos ha llamado a ser reyes. ¿Qué hace un rey viviendo en esa casa? Porque el concepto neocarismático de ser reyes está ligado a la posesión material. ¿Está de acuerdo conmigo, cierto? Entonces usted es un rey, no para comportarse como un rey, ni para tener la influencia de un rey, sino para vivir como un rey. Sí, yo he escuchado a esa gente, y algunos de ustedes los he escuchado así. Hermanos, que el Señor nos ha llamado a ser reyes. Y cada que pensamos en reyes es en el billete, en la plata, en tener plata. Y yo no tengo nada en contra de la plata. La que a usted no le sirva me la puede regalar. Si la plata es del diablo, hermano, libérese. Por favor, hermanos, suelte todo lo que tiene. No, pero yo lo que creo es que la plata se puede convertir en un elemento para honrar a Dios y cumplir un papel de rey. Pero que el ser rey no está ligado a la cantidad de dinero que yo tenga, ni al estrato social donde yo viva. Entiendo eso. Ahora, se nos hace difícil comprender el concepto de rey porque el país donde nosotros vivimos no es un país donde opere la monarquía, sino que nosotros somos un país democrático. Pero todavía en algunos países de Europa y de Asia y en algunos de África operan los reyes, ¿cierto que sí? Existen los reyes de España, ya no con el papel que se tenía en la antigüedad, pero sí existen. Ahora, ¿qué es rey? Rey es un soberano de un reino, es quien gobierna por disposición divina y además su autoridad es hereditada. Ahora, a los presidentes los eligen, pero a los reyes no son elegidos. Los reyes vienen a ser reyes por dinastía, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que somos reyes, es no porque por elección popular hayamos llegado a ser reyes. No, es porque nosotros, un rey llamado Jesús, nos hizo reyes. Ahora, la diferencia entre el rey Jesús y nosotros es mínima. Es que el rey de reyes es con R mayúscula y nosotros somos reyes con R minúscula. Por eso Él es el rey. Ahora vamos a mirar cuáles son las condiciones que tiene un rey. ¿Y para qué somos reyes? Porque ¿para qué me sirve a mí ser ciudadano del cielo si no estoy ejerciendo, cumpliendo mi papel? ¿Para qué? Yo entiendo que soy hijo de Dios. ¿Para qué Dios me hizo sacerdote? ¿Para qué? Yo soy un embajador, un diplomático celestial. O sea, estamos desarrollando una serie de identidad, porque estamos en un mundo que tiene crisis de identidad, porque las personas están entrando en depresión, en angustia, porque no tienen un pantalón de marca. Y esto es muy triste, pastor, porque ya no soy el jefe. En este momento tengo una persona que está por encima de mí. Y ese tipo de cosas no nos van a permitir cumplir el propósito de Dios. Porque si a mí me determina lo que yo hago y lo que yo tengo muchos problemas. Pero si a mí me determina lo que yo soy en Dios, entonces independientemente de la condición en que yo esté, yo sé quién soy para Dios. Sí, yo lo creo. Entonces, el ser rey
fue el diseño inicial del Señor. Lo primero que quiero enseñarles es que el diseño de Dios ha sido que nosotros reinemos. Y le voy a hablar de 5 aspectos, o en ese punto le voy a hablar de 5 áreas. Desde Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿cierto? Y lo vamos a colocar, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a colocar? Para que gobierne, para que ejerza control, para que ejerza dominio sobre las aves, sobre los animales. Entonces, desde el principio y hasta el final, como lo vamos a ver, Dios nos diseñó, Dios nos colocó para que nosotros ejerciéramos gobierno, con dominio, ¿cierto? Ahora, pero ocurre que el pecado, cuando entra el hombre, entonces el hombre queda al contrario, en vez de estar gobernando, ¿queda qué? Gobernado. Y entonces ya la creación, la tierra donde nosotros estamos, cae bajo maldición, y en vez de que nosotros gobernemos, entonces nos empiezan a gobernar los instintos, nos empiezan a gobernar las circunstancias y una cantidad de cosas. Pero inicialmente el diseño de Dios es que yo gobierne. Ahora, ya Dios, a través de la humanidad no poder gobernar, el hombre, entonces levanta a un pueblo. ¿A qué pueblo? A Israel. Y ya lo habíamos leído en Éxodo 19:6, Dios se levanta a un pueblo de gente especial, de gente diferente, de gente santa. ¿Y para qué Dios se levanta a ese pueblo? Pues para gobernar, para que ese pueblo fuera un pueblo especial. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Para que a través de ese pueblo, ¿cierto?, el nombre de Dios fuera conocido, ¿o no? Y a través de ti bendeciré todas las, no porque ustedes sean mejores, sino porque yo los amé. Ahora, no quiero compartir un concepto, ¿cierto?, de que el pueblo de Israel, no. Dios dijo que ellos no eran el mejor pueblo, pero que Dios los había amado. El problema es que los judíos sí se sienten mejores, pero no es que sean mejores, es que Dios los amó. A mí me choca también cuando a veces hay palabras fuertes contra personas que no conocen de Dios, y esos inconversos, los mundanos, tenga cuidado, porque seguramente nosotros estábamos ahí. Y yo pregunto, ¿qué tanto a usted le agradaba que le dijeran mundano, incircunciso? ¿Cierto que no? No, somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Usted cree eso? Yo también. Porque la gracia de Dios no ha sido en vano. No somos mejores que nadie. Dios nos amó. Ahora, desde el Edén, ese fue el diseño de Dios. Desde Israel, el diseño de Dios fue que el pueblo gobernara. Y desde Jesús como rey, en Mateo 28, 19 y 20, los que han leído, saben, porque toda autoridad me es dada en los cielos, y por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Con qué? Con esa autoridad que yo les di. Luego en Hechos 1:8 Dios nos da poder para testificar a todas las naciones de la tierra, para que vayan y anuncien el reino. Ahora, ¿cómo va a anunciar usted un reino sin conocerlo? ¿Cierto? El miércoles estudiábamos y decíamos, bueno, ¿cómo puede haber un embajador de Colombia en Alemania que no sepa qué es el eje cafetero? Que no sepa cuántos millones de habitantes tiene Colombia, que no sepa cuál es el producto de más exportación. Pues no tiene sentido. Entonces, si nosotros estamos pensando en desarrollar nuestra identidad como reyes, es porque nosotros conocemos el reino. Jesús vino a predicar un reino, y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, de este sistema, mis servidores me defenderían. Y cuando Jesús envió a predicar a los discípulos, les envió a predicar el reino, ¿cierto? Entonces ese deseo de Dios de que nosotros reináramos, de que nosotros gobernáramos, de que nosotros sojuzgáramos, desde Génesis, desde Israel y desde Jesús. Ahora, también esto de reinar no solamente se queda en esta tierra, sino que cuando hablamos del milenio en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, también aparece reinar. Así que durante toda la Biblia, ese mismo Dios que desde Génesis 1:26 hasta el milenio, porque Dios quiere, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, en la segunda muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán. Y luego diría uno, listo, ya se acabó.
Pero no. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 y al versículo 5, usted va a leer la Biblia que yo leo y se va a encontrar con que hasta el final es esto de reinar. Dice la palabra de nuestro Dios: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz ni de lámpara ni de sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los... No puede ser. Así que yo no me... ¡Ay, están predicando el evangelio del reino! No, la super maravilla. No. Desde Génesis hasta Apocalipsis 22, Dios dijo que nosotros íbamos a reinar. Ahora, están los dos extremos, ¿cierto? Está el que quiere reinar y quiere gobernar y como que asocia gobernar con ser orgulloso, prepotente. Y está el que dice: no, hermano, no, Dios quiere que uno sea así, malangas. No, yo no creo en ninguna de las dos. Yo creo con claridad que Dios dice que Él nos hizo, que nos perdonó, nos lavó para que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes. Ahora, que hay que definir qué es el concepto de ser rey para que no nos vayamos a ir a unos extremos raros. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Número uno, el diseño de Dios ha sido que nosotros reinemos. ¿Está de acuerdo ahí conmigo? No. Desde Génesis 1:26, luego Israel, ¿cierto? Éxodo 19:6, luego Jesús, Mateo 28, luego en el milenio y luego por los siglos de los siglos. Wow, yo entiendo eso hoy. Ahora, lo segundo que les quiero compartir es que yo no puedo entender el reino sin pensar en el rey, sin conocer el rey y saber por qué soy rey. Porque estudiábamos hace 8 días cuando notábamos que era ser sacerdotes, y es que pues no somos sacerdotes judíos, está comprobado, porque no venimos de ninguna de las 12 tribus, pero sí somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Jesús, el Señor, nos hizo sacerdotes. Jesús rompió el velo a través de su muerte y eso hace que nos acerquemos a Dios con confianza y que hoy nosotros nos podamos presentar delante de Dios a favor de nuestro país, a favor de nuestra familia, porque Dios nos hizo así. Si hacemos a un lado por qué somos rey, quién nos hizo rey y nos alejamos de quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, entonces el reino nos va a convertir en plata, en orgullo, en que yo no soy, sí. Pero si yo veo a mi rey y mi rey se dejaba tocar de la gente, ¿quién soy yo para no dejarme tocar? Si mi rey comía con publicanos y pecadores, ¿como quién rey soy yo para no comer con él? Si mi rey era amigo de los pecadores, pero no del pecado, ¿qué le hace pensar que yo como rey no? Si mi rey no amaba las glorias de este mundo, ¿qué hago yo como su rey amándolo? ¿Está de acuerdo? Nadie puede tener claro el concepto de rey sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Jesús es rey. Lo curioso es que los judíos una vez lo querían volver rey. San Juan 6:15 dice en la Biblia que lo quisieron tomar después de la alimentación de los... Así que cuidado, porque puede ser que en ese concepto de ser reyes este sistema nos quiera atrapar. Y a Jesús dice, pero entendiendo Jesús que le iban a venir y apoderarse de él y hacerle, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, pero no se trata pues de que Jesús era el rey pues, y lo iban a volver rey y se les voló. Sí, pero es que era un rey con unos conceptos de ¿qué? Rey, defiéndenos de los romanos. Rey, aliméntenos, rey. No del reino de Jesús. Así que cuidado. Ahora, esos que hoy le dijeron que se volviera rey, después en San Juan 19, 14 al 16 ocurre algo muy contrario. Los mismos que le dijeron que se volvieran rey, pues mire lo que dice la Biblia. Era la preparación de la Pascua y como era la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro, con E grande. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar?
Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús, lo llevaron. Cuidado, que el que hoy le dice que sea su rey, mañana lo va a crucificar. Curioso, ¿no? Cuando lo vieron alimentando, cuando lo vieron calmando la necesidad, lo querían volver rey. Pero cuando le dijeron: si no comen mi carne ni beben mi sangre, no pueden tener parte, dijeron: a mátalo. Jesús legítimamente podía ser rey. ¿Por qué? Porque si usted va a la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 16, recuerde que Mateo fue el evangelio escrito a los judíos, por eso aparece tantas citas de la Biblia, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por las escrituras, ¿cierto? Mateo muestra a Jesús como rey, y en la genealogía usted puede concentrarse a través de José, y en la de Lucas a través de María. Jesús era descendiente ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De David. Al ser descendiente de David, legalmente era él el rey, ¿cierto? Porque era descendiente de David, y Dios había jurado que de la descendencia de David levantaría a su Mesías, al rey. Entonces, hasta ahí vamos bien o bien. Así que como somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, porque Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, también nuestro reinado viene según el reinado de Jesús, que es rey de reyes. Ahora, no solamente la genealogía lo reconocía como rey, sino también los magos. Los que no eran judíos, por revelación, Mateo capítulo 2, versículo 2, si usted lo lee, se va a encontrar con que los magos, o los reyes, o los sabios llegaron y le dijeron a Herodes: Herodes, venimos a adorar a 3 de volumen, venimos a adorar a. No puede ser. Los judíos estaban esperando que naciera su rey, los judíos estaban esperando que viniera el descendiente de David, pero confundieron las profecías, porque esperaban un rey como el que va a venir en Apocalipsis, como el que viene en el caballo blanco en el Apocalipsis 19:11. He aquí que vi un hombre montado en un caballo blanco. ¿Y cómo les parece que los judíos estaban esperando? ¿Era qué? Un líder político, militar, que viniera y cogiera a los romanos y los destruyera y saliera a fuego. Y el Señor viene en un burrito. Porque aquí, decía la profecía, viene tu rey sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ay, no, qué desilusión. Y la gente se desilusiona cuando hablamos de un reinado, pero no hablamos de billete. Cuando yo les recuerdo que los que quieran reinar con él deben padecer con él, ahí sí ya no abundan los amenes. Porque si yo pregunto cuántos quieren reinar con él, más de uno dice: amén, estamos a palabra, oh Padre. Sí, pero si pregunto: ¿y cuántos quieren sufrir con él? Pues entonces, si no sufrimos con él, según lo que dice Pablo a Timoteo, pues tampoco rey. Así que, mi querido amigo, el que quiera reinar con él, no haga sino prepararse porque pues, estoy citando la Biblia. Jesús por genealogía era rey, y por revelación a los magos era rey. Jesús fue rey por revelación. En San Juan capítulo 1, verso 49, y yo espero predicar cuando Dios me ordene. Hace tiempos tengo una predicada de Natanael, porque en una mañana el Señor orando, bueno, de esas cosas que uno amanece todo consagrado a Dios, a usted le debe pasar, amanece uno taragado. A usted le pasa, pastor, ¿y todos los días no amanece? Sí, yo amo a mi Dios, pero hay unos días, hermanos, que amanezco perdidamente. Suele ocurrir los que somos casados, ¿cierto? Y usted ve la esposa y usted la quiere cargar, y otros días la quiere, sí, cargar también. Y una de esas tragas diciéndole: Señor, yo quiero que tú me digas, ¿tú qué quieres de mí, Señor? Esas que uno le pregunta al Señor: Señor, dime, mi Dios. Oh, Padre, yo te pido, Señor, háblame. Y a mí Dios me habla mucho por la Biblia, me habla mucho por la palabra. Entonces me quedé ahí calladito, y es uno ahí callado y pensando.
A usted le pasa también como a mí, uno esperando que Dios le hable. Señor, habla. Me dice que a uno callaba ahí un ratico. Y donde uno se descuide, se va uno por ahí a hacer cuentas. Y en medio de eso el Señor me recordó a Natanael. El Señor me habló a mi espíritu y me dijo: Andrés, hubo un hombre que yo exalté por su sinceridad. He aquí un verdadero en el cual no hay engaño. ¿Y por qué no había engaño? Porque cuando Felipe le dijo: hey, Nata, pues Natanael le decía Nata de cariño, ¿cierto? El diminutivo. Hey, ¿qué, Nata? Camine para mostrarle al rey de Israel, camine, le muestro al Mesías. Y la sinceridad del tipo, el tipo llega y dice: ¿qué? Oiga, este otro, ¿vos sí crees que va a salir algo bueno? Y Pipe no se pone a argumentar, hermano, y no nos pongamos a argumentar. Pipe le dice: camine para que vea, ven y ve. Y cuando él ve a Jesús por revelación, dice: es el verdad, es el rey. Y a Jesús le gustó eso. Y el Señor me habló a mi espíritu y me dijo: me gusta que sea sincero. Ahora, hay unos que confunden la sinceridad con la grosería. No, 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 yo sí soy muy sincero, pastor. No, 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 no. Usted lo que hace es grosero. Sí, sí, no, no. Sí, usted le ha pasado también. No, no, no. No, sinceridad no es grosería. No, no. Aquí la Biblia habla de un hombre, dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey. Tú eres el rey. Hermanos, Jesús es rey por genealogía, es rey por revelación a los judíos y por revelación a los gentiles. Pero Jesús tiene una particularidad, que Jesús es el rey pero de los santos. ¿De quién? Apocalipsis capítulo 15 verso 3 es un himno que hemos cantado mucho. Según la Biblia es el himno de Moisés, así que tiene como pues 3000 y pico de años, ¿cierto? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Qué más? Rey de los santos. Oiga, Rey de los santos. Jesús es el rey de ¿quién? Así que el único que lo reconoce como rey son los santos. Los pecadores no lo reconocen como rey, pero los santos reconocen a Jesús como rey. Ahora, ¿qué necesita? Lo tercero que quiero compartirles, ¿qué se necesita para que uno pueda reinar? Hay tres cosas básicas que necesita una monarquía: terreno, territorio, ¿cierto? Nadie puede ser ¿qué? No, es que yo soy el rey de ¿qué? No, pues yo soy el rey del internet, ¿cierto? No, 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 el que va a gobernar necesita ¿qué? Tierra. Por eso hay una lucha entre Israel y Palestina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues es el reino de Palestina, pero ¿y qué? ¿Cómo vamos con Palestina? Y están pegados ahí casi de nada, que porque el uno es descendiente de Isaac, ¿cierto? Y el otro es descendiente de Ismael. Bueno, y hay una pelea, porque se necesita un ¿qué? Y entonces la Organización de las Naciones Unidas reconoce a Palestina como un estado. Pero bueno, pero ¿y cómo hacemos pues si no hay tierra? Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué? Tierra, territorio. ¿Qué más necesita un rey? Pues necesita tener leyes. Porque usted puede tener el territorio, pero si no tiene leyes, ¿cómo va a gobernar ese territorio? ¿Cierto? Moneda, sí está bien, pero no necesariamente. Ahí en Ecuador están manejando el dólar americano, pero sí necesita terreno, territorio, y se necesitan leyes. Pero hay algo más, se necesita pueblo, porque usted puede tener hasta el territorio y puede llegar a tener hasta las leyes, pero no tiene a nadie. No, ¿para quién va a gobernar, cierto? Si nosotros estamos pensando en nuestra función como reyes y como sacerdotes delante de Dios, nosotros tenemos que pensar en el territorio que Dios me colocó a mí, para que en ese territorio yo pueda gobernar. Uy, pastor, yo no sé cuál territorio. En el patio de la casa hay una tierrita.
No, venga. O sea, yo quiero decir que cada uno de nosotros vive en un barrio diferente, tiene un trabajo diferente, una familia diferente, y creo que cuando yo entiendo que como rey necesito tres cosas, es, Señor, ¿cuáles son las personas? ¿Cuál es el territorio sobre el cual tú me colocaste a mí a establecer tu gobierno? Porque todos tenemos las mismas leyes, ¿cierto? Los mismos principios de Dios, las mismas enseñanzas de Dios. ¿Está conmigo? Sí. No cambian las leyes del Señor. Pero le pregunto, ¿fuimos asignados al mismo territorio? No creo. Creo que usted tiene un territorio diferente y tiene unas personas diferentes a las que yo tengo. Y que el reino de Dios tiene que venir a nuestra vida. Por eso la Biblia dice, venga y hágase. Nosotros no podemos ver la voluntad hecha de Dios hasta que el reino no venga a nosotros. Por eso no vemos la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Sí, y la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación, que vivamos en santidad. Entonces no viene la santidad de Dios porque no ha venido el reino de Dios. La Biblia dice, la que yo leo dice, que Dios desea que seamos prosperados en todo, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Pastor, ¿y por qué hay tanta pobreza y hay tanta enfermedad? Porque no ha venido el reino de Dios. Porque venga a nosotros tú y hágase tú. Entonces, hasta que no venga el reino, no viene la qué. Sin reino no hay voluntad de Dios. ¿Por qué en Jesús se estableció la voluntad del Padre? Porque en Jesús se estableció el qué, el reino. Entonces, yo como rey, ¿por qué soy rey? Porque Jesús me hizo rey. ¿Por qué Jesús es rey? Pues porque es descendiente de David, porque fue reconocido como rey. Y como los reyes no es por elección, ¿cierto? Tengo una buena noticia, hoy quedó elegido como rey. No fue por elección, fue por herencia. Por herencia, porque los reyes, ¿cierto? A diferencia de el sistema democrático, es por herencia. Ahora, lea Isaías 32, 22, y vamos a conocer un Dios muy especial que quiere que nosotros tengamos injerencia en todos los ámbitos. Mire esto. (33:22) dice, porque Jehová es nuestro y Jehová es nuestro, el mismo nos. Venga, aquí están los tres poderes pues. Jehová es nuestro ¿qué? Jehová es nuestro y Jehová es nuestro. ¿Cuáles son los tres poderes? Así que el Dios nos capacita a nosotros para desarrollar un reino, porque Él es nuestro. Ahora, si eso es verdad, que lo que la Biblia dice, y Dios es eso en mi vida, entonces Él me capacita para que a través de mi vida yo pueda tener un campo. Y aquí viene, ¿para qué ese rey? Y como el Antiguo Testamento es una... Otra vez. Como el Antiguo Testamento es una... Entonces, desde el Antiguo, vamos a mirar qué hacían los reyes para entender qué es lo que hay que hacer en el Nuevo. Ahora, no sé, acá en el Antiguo, hermano, se le rasgan las vestiduras, mío. O somos del vestido nuevo o somos del vestido viejo, hermano. O dame el favor, hermano, usted tiene el periodo, se puede ir parando, dámelo. Cierto que no. Se pusieron serias. Porque o somos del nuevo pues, o somos del vestido nuevo o somos del vestido viejo. O Cristo nos redimió de la maldición y creemos que es por la fe. O entonces nos vamos para el antiguo, hermano, y nos ponemos con el poco de sombras que hay que hacer y a matar ovejas, mi hijo. Bueno, vamos junticos y estudiemos. Lo cuarto, ¿cierto? Es sobre qué tiene decisión el rey. O sea, ¿para qué soy rey?
Porque si aquí me pongo a decirles que desde el Antiguo Testamento, que Dios quería que reináramos, que Jesús es el rey, que se necesita territorio, que se necesitan leyes, que se necesita pueblo, ¿y para qué? Pues para algo tiene que ser eso. Lo primero, los reyes tienen decisión, injerencia sobre asuntos civiles. Lea conmigo el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 4 al versículo 6. Le recuerdo la historia. El profeta Eliseo tenía un criado llamado Jesse. Hasta ahí va bien. Este señor, un día, el rey de Samaria, le dijo: Jesse, camine, me cuente historias, hermano, camine. Cuéntenme las historias de Eliseo. Y dice el verso 4: habló el rey, y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntó el rey a la mujer, y ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazme devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta que. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Autoridad civil. Un rey tiene poder sobre los asuntos civiles. Pastor, ¿yo para qué me sirve a mí? Nos sirve para entender que si Jehová es nuestro Dios, es nuestro rey, es nuestro juez y es nuestro legislador, y Dios a través de Jesús, según su palabra, me hizo rey y me hizo sacerdote a mí, entonces como consecuencia yo tengo una autoridad para ejercer acerca de los asuntos civiles. Así que Dios quiere que yo esté en la Junta de Acción Comunal del barrio que yo estoy. Así que Dios quiere que yo sea en algún momento juez de paz. 4 me están entendiendo, y el resto un día, cuando el Señor regrese. Pastor, ¿usted sí cree lo que está predicando? Claro. Yo estoy convencido, mano. ¿No me nota? ¿Usted sí cree fielmente? Vea, hermanos, sobre mí está el Espíritu de Dios. Eso es la media bobadita que me diferencia a mí del frente. Por tener el Espíritu de Dios, entonces yo tengo toda la plenitud de Dios en mí. Jesús vive en mí, en serio. A veces pues no lo dejo obrar mucho, pero cuando lo dejo, mi hijo, usted viera. Esa unción que está sobre mí me enseña todas las cosas. Ese Espíritu Santo me ha dado, ojo, unos dones para manifestar el poder de Dios, sí o sí, y me ha dotado de un fruto para manifestar el carácter de Cristo en mi vida. Jesús me dotó de poder y de autoridad sobre el mundo natural y sobre el mundo espiritual, y tengo una autoridad de rey porque Dios me está gobernando a mí. Sí, porque es que uno ir a gobernar sin ser gobernado queda muy difícil, ¿cierto? Pero mientras que el Señor me gobierne, ese gobierno de Dios sobre mi vida me da la injerencia, el poder para que yo pueda tener efecto en la vida civil. Aquí hay un rey que inmediatamente se presenta a una mujer viuda, que recuerdan ustedes que había una situación de escasez y la mujer se había ido, y llega la viuda y el rey dice: mi alfo, le devuelven ya, todo, 7 años se lo devuelven. Así que en mí, como rey, hay un poder civil, y a través de mi vida Dios quiere que la justicia de Él se establezca. O sea, Dios quiere que yo sea un agente de cambio civil. Bueno, me mareé otra vez. En nombre de Jesús, Padre, yo te pido que me ayudes en tu misericordia, en tu amor, para gloria tuya, Señor. Escuche, primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 20. Cuando el pueblo pide rey,
¿cierto? Porque había un gobierno teocrático, Dios era quien los gobernaba. Ellos reconocían que el rey tenía también injerencia en asuntos militares. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras. Así que el rey no solamente tenía influencia en lo civil, sino que el rey también tenía injerencia en lo militar. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Imagínense, tiene que ver mucho. Yo creo fielmente que es la iglesia del Señor la encargada de atender el posconflicto de este país. Y se lo dije llorando aquí en estos días, un miércoles, cuando la W entrevistó al pastor presidente de la Asociación Confraternidad Carcelaria de Colombia, Lácides Hernández. El día que se habló de la figura de la justicia restaurativa, me imagino que metieron a Google y buscó la W, ¿quiénes trabajan en justicia restaurativa? ¡Bum! Confraternidad Carcelaria de Colombia. Presidente, Lácides Hernández. Y yo escuché la entrevista. Yo iba con mis hijos, los iba a llevar al colegio. Yo lloré y todo. ¿Usted cree? Usted que me conoce, que figue la berriada, claro. Hermanos, yo lloré, porque yo he predicado acá que el sistema nos va a tener que buscar, que es que nosotros tenemos lo que ellos no tienen, y que la Biblia está llena de ejemplos donde a Faraón dijo: ore por mí, Moisés, ore por mí. Donde la Biblia dice que a Daniel le decían: Daniel, por cuanto en ti se ha hallado luz, sabiduría e inteligencia sobre todo asunto. La Biblia deja ver que Faraón tuvo que mirar a todo su séquito y decirle: ¿en quién otro hallaremos el Espíritu de Dios? Y llamaron a Lácides y le preguntaron: Lácides, ¿qué es eso que ustedes trabajan de justicia restaurativa? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y el pastor empezó a contar los testimonios, porque hace 11 años la confraternidad trabaja justicia restaurativa. Yo estuve en Medellín en una capacitación de justicia restaurativa. Aquí estaba el hombre que dejaron en silla de ruedas, y al lado le estaba manejando la silla de ruedas el que le dio el balazo. No lo asesinó mi Señor, ¿cierto? Porque un humano, ay, pa' amigo, no. Ese hombre le pasa una mensualidad a ese hombre que quedó sentado en una silla de ruedas. Yo lo conocí. Yo conocí a Mauricio Rico, él estuvo acá en Pereira, y conocí a Chucho Sarria. Mauricio Rico asesinó a la monita retrechera, y Chucho Sarria es un predicador del Evangelio. Se iban a matar en una cárcel y conocieron el Evangelio y se reconciliaron en una cárcel. El Evangelio es poder, el Evangelio no son palabras. Den un aplauso al Señor. En estos días allá en Bogotá estuvo el pastor Darío Silva, y hay una comisión de la iglesia Casa sobre la Roca que ha ido a La Habana. ¿Se acuerdan? Alguno ha estado aquí en un ayuno cuando le hemos pedido a Dios: Dios, es la iglesia la que necesita estar en La Habana. Dios, es la iglesia, Señor. ¿Cómo van a hablar de paz los que no tienen tu paz, Señor? Oiga, ahí tengo el periódico. Casa sobre la Roca tiene una comisión de personas, asesores de gobierno, que están en La Habana también. Bendito el nombre de Jesús. Usted como rey, yo como rey, tenemos toda injerencia sobre asuntos militares, porque nosotros sabemos que la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Que si alguien mata es porque tiene algo adentro, pero que el día que ese hombre, porque aquí tenemos hermanos que alguna vez cometieron un ilícito y le quitaron la vida a alguien, y hoy son redimidos con la sangre de Jesús. Seguro, sé porque no sabe, pero yo sí sé. Y es el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, y en la sangre. Porque por eso lo primero que dice la Biblia: Él nos limpió con su y nos hizo reyes y sacerdotes. Sí, si no fuéramos limpiados con su sangre no tendría sentido. Hermanos, somos reyes. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, más convencido. Gracias. Y somos sacerdotes. Los reyes también tenían un efecto con relación a los asuntos judiciales, civiles, militares y judiciales. Ustedes recuerdan cuando Absalón fue a
levantarse contra su padre David. ¿Qué era lo que él les decía? Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 2. Dice la Biblia: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de quién eres? ¿De qué ciudad eres? Perdón. Y él respondió: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte. Entonces el rey también tenía un papel relevante con relación a los asuntos judiciales, ¿cierto? El rey tenía que tener buen visto con relación a los asuntos religiosos. Me lo dieron sin azúcar. ¿Para qué me vaya? ¿Saben? A mí el profeta Rose me dijo: cuida tu salud, hombre de Dios. Dios nos ayude, ¿cierto? No solo es no pecar, no es solo hacer el bien, es cuidar también este templo. Ahora, Dios nos colocó a nosotros para hacer justicia al oprimido, para que nosotros seamos la voz. Y creo que a través de esto, unas firmitas que si las logramos, hermanos, vamos a llevar a que el país pueda decidir, a que los principios de Dios puedan levantarse. Creo que como reyes nosotros tenemos el papel, si el Señor así nos lo permite, de que los asuntos judiciales, los asuntos civiles, los asuntos militares y religiosos tengan relevancia. ¿Usted cree eso? Hermanos, como reyes, usted va a encontrar que aún tenían poder sobre la vida y la muerte de otra persona. Pastor, o sea que yo como rey yo voy a matar a la suegra mía, pastor. No, esa es la sombra, esa es la figura, hermano, por favor, no se va a quedar allá. No. Pero yo sí se lo puedo decir espiritualmente. ¿Desde dónde? La Biblia dice que nosotros somos atalayas. Y eso sí tiene, para mí eso sí tiene relevancia. Y es que si nosotros anunciamos al impío: impío, de cierto morirás, y el impío no se arrepiente, la sangre va a caer sobre él. Pero si yo, con mi papel que tengo como atalaya delante de Dios, yo no le digo al impío que ordene su camino, entonces el impío morirá por su maldad, pero la sangre me la ¿qué? O sea que sí, como una figura espiritual, yo puedo llegar a ser un autor ¿qué? Intelectual o un coactor de la muerte de una persona. Sí, si usted me dice a mí que su mamá vive en pecado y que usted nunca, primero le ha hablado del amor de Dios, no le vaya a decir: más que usted es muy pecadora. No, gracias, no. Lo primero hay que decirle: vea, mamá, usted es un ser muy especial. Y usted las capacidades que tiene, mire, Dios la quiere volver intercesora, porque usted para alegar a mamá, tremendo. Madre, ¿cierto? Puede ser, mire que es una buena opción, ¿cierto? Mamá, usted debería, el Señor le hace un llamado al evangelismo, porque chismosa, madre. Usted que le gusta hablar de todo el mundo, mamá, ¿por qué no le habla del evangelio a la gente? Piense que es una buena opción. No, yo hablo del que primero habla del amor de Dios. No me venga a mí a decir que uno, la primera es: el Señor está preparando el juicio, vienen días, dice. No, yo no creo eso. Pues no es mi forma. Pero yo sí creo que después de uno hablar del amor de Dios, de uno compartir el amor del Señor, uno tiene que decirle: mire, y el Señor también ha preparado un día en que juzgará. Y un día el Señor, a todo el que le reciba, al Señor ha preparado un reino, pero al que no, también ha preparado un lugar, un destino, que inicialmente fue para Satanás y los demonios, pero que el que no quiera ir al cielo, pues ya compró el tiquete para ir a otro lugar, ¿cierto? Entonces, el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 51 y 53, habla de la vida de un hombre en manos del rey Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, verso 51. De esos que quedaron cuando David fue a morir. Dice: y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy
júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Salomón dijo: si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Un rey tenía soberanía sobre la vida de uno de sus enemigos. Creo que nosotros, a través de nuestro papel como reyes y sacerdotes, también estamos para que una persona se salve, o podemos ser piedra de tropiezo, ¿cierto? Yo les he contado algunos, pero alguno de pronto no. En eso de leer la Biblia, yo le pregunté un día al Señor, le dije: Señor, la Biblia dice: ay del que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuese que atase una piedra de lo molino al cuello y echase en el mar. Ahora, cuando usted se mete a Google y pregunta ¿qué es una piedra de molino?, eso es una cosa grandísima. Entonces, pues yo se lo voy a traducir: porque aquí el que haga tropezar a uno de estos, suicidio fijo, tírese del viaducto. Pues la versión actual. Entonces, en eso yo le pregunté al Señor: Señor, pues usted estaría ahí como diciendo que una persona se suicide. Y lo que el Señor me hizo entender es que el que se suicida sin aceptar el suicidio, pues se mata él solito. Pero el que hace tropezar a alguien, esa persona se va a perder y está haciendo perder a alguien. Entonces por eso el Señor dijo: mejor es que solito se pegue la suicidada, solito, y no que haga perder a alguien. No con esto estoy diciendo que el suicidio es permitido por Dios, no, pero estoy diciendo la figura espiritual. Hermanos, nosotros podemos ser un medio para el cual la gente conozca al Señor. Podemos inspirar a través de nuestra vida, o al contrario, podemos ser un medio de tropiezo para que la gente no crea en Dios. ¿Cierto que sí? Se habla de Mahatma Gandhi, el gran pacifista. Tiene una frase muy conocida, alguno lo haya escuchado, ¿cierto? Me gusta el cristianismo, lo que no me gusta son los cristianos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Se imagina quién hubiera sido Gandhi donde hubiera creído en Jesús? ¿Por qué no le convencían los cristianos? Sencillo, porque los ingleses en nombre de Jesús le daban palo. ¿Ha visto la peliculita de Gandhi? No, buenísima, buena, es vieja pero buena. Le daban palo, ¿en el nombre de quién? Y entonces Gandhi, desde la teología, desde la teoría, le gustaba el cristianismo. Al hombre como que no le simpatizaban mucho eran los cristianos, que en nombre de la cruz de Cristo le daban garrote. ¿Será que hay gente que sí le gusta el cristianismo, pero como que no le suenan mucho a los cristianos? Quiera Dios que no seamos nosotros. Dios llegaba aún a juzgar al pueblo por los pecados de los reyes. Ay, pastor, pero ¿por qué dijo eso? Tan chévere que estaba predicando. No, le tengo una buena noticia, rey. ¿Cuántos reyes hay aquí? Sí, estoy predicándole a la gente adecuada. ¿Cuántos reyes hay aquí? Oiga, rey, un pecado suyo puede perjudicar a la gente. Oramos, he orado por Venezuela, Dios lo sabe, pero bendito el Señor, si cambia el régimen, a ese pobre presidente que siga de aquí para arriba, ay Dios mío, le van a entregar un país endeudado, un país casi con una guerra civil, hermanos. Ahora, la pregunta es: ¿usted cree que el hermano Maduro tiene que hacer fila por ahí para comprar el papel higiénico? ¿Qué? No, es cierto que no, al que le toca hacer la fila es al pueblo. Quiero decirle que usted como rey, yo como rey, si nosotros no tenemos un papel relevante, si nosotros no ejercitamos ese reinado que Dios nos colocó, entonces lo más probable es que a través de nosotros vengan juicios a la tierra. Ay, pastor, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Yo declaro sin poder y sin autoridad eso. No, yo tengo Biblia para mostrarle que sí. Sí, yo sí tengo Biblia y usted sabe que yo la tengo. Y si siguen mirándome así, la doy toda. Y me demoro más. Soy todo juicioso tratando de ser. Sí, yo le voy a leer a usted el segundo libro de Samuel, el capítulo 24, versículo 10 al 15. Y yo le voy a recordar a usted que un día al hermanito David le dio por censar el pueblo. Le dio por censar el pueblo, le dio. Según la Biblia dice que el enemigo Satanás inclinó su corazón para que hiciera eso. Y Joab le acerca a David y le dice: David, no vas a hacer eso. Cuidado, no censes el pueblo de Dios. Dios te añada más.
No. La orden del rey prevaleció. Y después de muchos días, 9 meses creo, fueron y regresaron con el datico de cuánta gente había. Pero lo curioso es que a David, cuando se puso a contar, en vez de que le salieran más, el Señor le quitó 70,000. Y Dios trajo un juicio. ¿A alguno le pasa que pensaba que tenía 50,000 y fue y contó cuando es que 32? Sí, póngase a contar el pueblo de Dios y verá que el Señor se lo quita, porque es el pueblo de Dios. Porque usted sería irrespetuoso si le contara el dinero a otra persona. Y si el pueblo es de Dios, que entonces que Dios lo cuente, que Dios sepa cuánto es el pueblo del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10 al 15, dice la palabra del Señor. Después David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Y vino pues Gad a David, le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O en que en 3 días haya peste en tu tierra? Piénsalo ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en la mano de los hombres. Y Jehová envió peste sobre la tierra desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. No me diga que un buen rey no puede sacar adelante un país. No me diga a mí que un buen rey, un buen monarca puede dimensionar a un país. Pero dígame que uno bien malo acaba con él. Tengo noticias. O la familia suya, usted como rey sacerdote, usted establece el gobierno de Dios y la voluntad de Dios, que es que seamos sanos, que seamos salvos, que seamos prósperos, que vivamos una vida para honrar a Dios, o a través de su vida. Entonces, como usted no cumple el papel, nos convertimos en agentes de juicio y de problemas. También se dice amén a eso. Yo creo eso fielmente. Yo vengo de una familia donde una abuelita creyó en Jesús y demarcó el destino de una familia. Mi abuela demarcó el destino de nosotros. Mi abuela creyó en Jesucristo. Y yo tengo 3 tíos pastores, soy el 5º nieto pastor, tengo primos, tengo tíos que ministran al Señor. Gente en esta ciudad ha sido tocado por el evangelio que mi abuela creyó. Yo un día traje aquí a mi abuela, ustedes lo recuerdan. Bendito el nombre de Jesús por la vida de ella. Pero también conozco abuelas. Conozco una que un día le dijo: de esta familia ninguna de estas se va a casar, todas van a ser unas amancilladas y la hace de ver. Conocí 4 generaciones, ninguna de esas mujeres se había casado, 4 generaciones, y no conocían un pacto. Todas mujeres madres solteras. No, una cosa, porque una bendecida no. No me mire así, porque usted sí sabe lo que yo le estoy diciendo. O somos personas que establecemos el gobierno de Dios y el dominio, o a través de nosotros. ¿Por qué? Porque es que el cuento es que vivimos en un mundo de cristianismo donde yo no hago lo malo. Es el cristiano típico, el que ya no roba, ya no mata, ya no rumbea, ya no hace nada. El problema es que no hace nada bueno tampoco. Es el prototipo de cristianos que yo conozco. Serio, mano. La honra y la gloria para el Señor. 10 años sin tomarme un trago, sin bailarme una pieza. Eso sí, ganas me dan, pero nada. Pierda de mi hijo. Sí, pero la pregunta sencilla: ¿y qué hace? Porque la Biblia dice que al que sabe hacerlo y no lo hace, le es. Entonces viven más pecado. Viven más pecado porque ahorita sí tiene el poder, la unción, la autoridad. Es rey, es sacerdote, es ciudadano, es embajador, es hijo de Dios. Para nada. Para nada, para que el pecado le pinte la cara a usted, para que la gente le pierda al lado, para que lleve 5 años trabajando en una empresa y nadie sepa que usted es cristiano. Para eso. Entonces le tengo noticias. Como reyes, las decisiones que tomemos van a tener una consecuencia en la gente que nosotros estamos. Terminemos leyendo y se preparan los hermanos que van a recibir
su diploma de discipulado. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y reinaremos. ¿Para qué? Para siempre. Venga, hermanitos, yo les vengo a decir hoy en el nombre de Jesús, qué responsabilidad tan grande, pero qué privilegio tan grande tenemos nosotros, de que Jesús el Señor nos haya hecho reyes, nos haya redimido, nos haya lavado, para que el gobierno de Él, para que los diseños de Él se establezcan en nuestras vidas y en el territorio en que usted está, bajo la gente que usted está y bajo las leyes de nuestro Dios. Qué alegría saber, hermanos, qué bueno saber que yo como rey tengo un papel relevante en lo militar, en lo civil, en lo jurídico, en lo religioso, y que aún la vida de las personas tiene relación conmigo. Pero también interesante saber que mis acciones van a demandar una consecuencia, o positiva o negativa, en medio de la gente. O yo soy una bendición para ese pueblo, para ese territorio, o al contrario, yo me vuelvo un medio de tropiezo. Póngase de pie, oremos.